Buen día, bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan en esta transmisión del Instituto Nacional de Formación Política. Nos encontramos en el marco de la jornada por el tercer aniversario del Triunfo del Pueblo y tenemos hoy a la doctora Elvira Concheiro, que es integrante del Consejo Interno del Instituto y que también está participando en un proyecto que lleva poquito tiempo de haber iniciado, que es el seminario Feminismos a la Izquierda. En este seminario pues se están reuniendo distintas compañeras para discutir un tema que nos parece muy importante y que será el tema de esta pequeña charla, y que es la relación entre feminismo y neoliberalismo. Y bien, pues para iniciar con eso, doctora Elvira, ¿qué nos podría decir de este tema, de esta relación feminismo-neoliberalismo, de inicio a la luz, digamos, de las elecciones intermedias, y por qué es importante en ese marco comenzar a sentarse y pensar algunas cuestiones sobre esto? Bueno, estamos ante un segundo momento, digamos, de una transformación que ha iniciado México, que me parece una transformación muy importante justamente porque ha puesto la atención sobre esto que es el neoliberalismo. Y creo que siendo muy amplio, pues tenemos aspectos muy importantes que implican la degradación social, la extrema pobreza, la polarización y las múltiples violencias que eso implica, que eso acarrea, como formas que están puestas en cuestión, cuestiones que se quieren poner pues a superarse, a transformar las condiciones de base más importantes que propician esta polarización y esta extrema, digamos, diferenciación social, y que al mismo tiempo está poniendo el acento en cuestiones que impactan mucho las condiciones de vida y de relación también, porque cuando tú pones en el centro el combate a la corrupción, pues estás hablando de relaciones muy amplias que están establecidas en nuestra sociedad y que necesitamos revisar todos. No es solamente, desde luego que eso es en primer lugar, todo lo que implicaba la propia acción de la autoridad o de las autoridades en muy distintos niveles, sino también la relación entre en la sociedad, en el seno de la sociedad. Yo creo que esto es uno de los aspectos que tenemos que profundizar en esta segunda parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Son cuestiones que tenemos que enfocar, y uno de los enfoques tiene que ser justamente el de las condiciones de vida que tienen las mujeres en nuestro país, las niñas y jóvenes, porque tenemos una condición de una extrema inseguridad, yo diría incluso de miedo que vivimos cotidianamente las mujeres, y esto es porque tenemos un ambiente de violencia real que es muy difícil superar. No es sencillo cuando son múltiples los aspectos en los que se expresa esa violencia. Es en el seno de la familia, es en el seno del trabajo, las escuelas, la calle. Es decir, las mujeres no tenemos un espacio de seguridad prácticamente en ningún lado. Esto lleva desde mi perspectiva a pensarlo como un tema medular, como un tema que tiene que ponerse mucha mayor atención, que tiene que ser múltiple, que tiene que ser desde las distintos ambientes de gobierno, las instancias de gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación, etcétera. Es decir, desde todos lados se tiene que hacer una estrategia de combate a esa violencia, y después las mujeres mismas, como lo hemos hecho
junto con los hombres tenemos que ver cómo tenemos iniciativas y combatimos en todos nuestros ámbitos esto que de alguna manera se normaliza. Por eso el movimiento feminista ha empezado a decir, no, pues ya no normalizo ni un chiflido, porque tiene que ser un ambiente de respeto y de seguridad el que tenemos que construir entre todos. Me parece muy importante que ahora en esta segunda fase de este gobierno lo pensemos integralmente y lo pongamos como mucho más relevancia, con más acento. Las múltiples transformaciones que están en curso tienen que pasar por esta, sin duda alguna. Y sobre esto que usted ya mencionaba, me parecen muy importantes varios puntos que señalaba, que claro, en los últimos años pareciera ser que lo que estamos viendo con mucho ahínco en los medios, en las movilizaciones, es esta cuestión de la polarización, que usted un poco lo señalaba, y la violencia, por supuesto, las movilizaciones de las mujeres, particularmente en contra de la violencia de género, como algo que el movimiento está diciendo, no hay que normalizar, hay que romper con eso. Sin embargo, también me parece muy importante ahí señalar que pareciera ser que también hemos normalizado el impacto del neoliberalismo, como que eso no se pone en cuestión. Pareciera ser que son dos cosas distintas, ¿no? La polarización que se puede percibir en un discurso y de manera muy engañosa como si no fuera resultado de una sociedad sumamente desigual como es la de México, que es uno de los países más desiguales de América Latina, y que además eso se agudizó durante el periodo neoliberal y que claro, lo que vemos como polarización es resultado de una serie de políticas que precarizaron la vida y que en esa precarización de la vida también impactaron profundamente en la vida de las mujeres, de toda la población, pero de manera muy, muy grave en las mujeres. De manera que estas violencias, y hay varios diagnósticos, ¿no?, que se han hecho, hay varias compañeras que han insistido en ese tema, esta violencia que hoy la tenemos tan recrudecida, es una violencia que se ha gestado durante los últimos 40 años. Bueno, que el capitalismo es violento, pero se ha ensañado, como usted lo ha mencionado, con las mujeres en estos últimos años, y no se hace ver esa relación. Parecieran ser que son dos cosas diferentes, ¿no? De manera que no sé si usted nos puede hablar un poco más respecto de este papel del neoliberalismo como enemigo de las mujeres, que no hay que dejarlo de señalar. Mira, es muy importante lo que señalas, porque parte de lo que tenemos hoy en el ambiente social es esa focalización parcial de partes de nuestras relaciones y que nos cuesta mucho trabajo ver el conjunto y la interrelación entre unos y otros aspectos que sin duda tienen. Y lo macro, digamos, es una sociedad que nos ha inundado de mercancías, una sociedad que ve todo en función de la mayor producción de mercancías, cada vez más acelerada, y generar necesidades que no teníamos, y mercancías desechables, aunque estemos inundando el mundo de basura, por esta lógica de ganancia que tiene la sociedad actual, de una ganancia acelerada, de una ganancia sin límites. Por eso tenemos hoy los grandes millonarios que son una ofensa para la humanidad, mientras la inmensa mayoría teniendo enormes problemas para sobrevivir incluso. Entonces, esta sociedad desigual, tan polarizada, tan falta de humanidad y de lógica, es la que tenemos que entender que es el marco en el que se producen estas violencias. ¿Y por qué? Porque la mujer también es vista como una cosa. Las personas en general son vistas como
simples productores de mercancías y una misma mercancía que se puede comprar, vender, desechar. Esta cultura del desecho, de la producción sin límite, acelerada, se traslada a las relaciones personales, se traslada en concreto a las mujeres, a los niños y niñas, a las jóvenes. Entonces, se ha acentuado el comercio de órganos, se ha acentuado el comercio de mujeres, el comercio sexual, etc. Entonces, vivimos el horror frente a esto cuando se deshumaniza a tal extremo que las mujeres pueden ser vistas como una cosa que no tiene importancia su vida. Creo que eso es este régimen neoliberal, que tenemos que entenderlo, que es por eso fundamental iniciar su transformación, porque eso va a impactar en estas condiciones, no es al margen. Claro que tenemos que señalar puntual y concretamente qué relaciones violentas nos afectan, pero no pasaremos de la simple denuncia si no entendemos que está vinculado con un régimen social y económico profundamente injusto e irracional. Que no es solamente que produce esas polarizaciones, sino que nos mete a todos en una lógica irracional, porque además impacta el medio ambiente, en fin, está todo vinculado. Y tenemos que, por eso mismo, analizar un movimiento que ha surgido de una manera bastante, digamos, bastante plural, bastante difuso en sus causas, en sus motivaciones, aunque en el centro está esta situación que siente la mujer. Entonces, lo mismo es por un acoso, que por un feminicidio, que por una discriminación en el trabajo o en la escuela. Tenemos múltiples expresiones de estas violencias que sufre la mujer en una sociedad que ha acentuado la violencia en general, que ha hecho un comercio ilegal, ha hecho comercios criminales o industrias criminales que son el marco, porque cuando solo lo que importa es la ganancia, pues se vale todo, ¿no? Se vale vender droga a los niños, se vale invadir pueblos originarios y sacarlos para obtener el producto de una mina, o qué sé yo, muchas cosas que vemos todos los días en México y que está relacionado con este sistema que ha acentuado la vida mercantilizada, diría, cosificada. Creo que eso es lo que tenemos que poner en el centro. Tenemos que desmercantilizar nuestras relaciones, desmercantilizar nuestra visión de la vida. Las cosas no importan, la vida es lo que tenemos en realidad, es decir, lo único más esencial. Lo otro es satisfacer necesidades y no debe ir mucho más allá. Tenemos que cambiar estas formas. Creo que esto es lo que explica nuestras relaciones de violencia, esta atrocidad de feminicidios creciendo, ¿no? En vez de que se reduzca, que se controle, aún en un gobierno que lleva ya 2 años y pico luchando contra esas formas, no omitiendo su relevancia, digamos, no ha disminuido. Entonces tenemos que entenderlo como una cuestión mucho más de fondo que tenemos que empezar a atacar, que creo que se está empezando a atacar en este gobierno y que tenemos un largo camino por delante, porque tenemos que cambiar muy diversos aspectos de nuestra vida social, desde luego la injusticia, desde luego la impunidad, pero no bastan, porque como decía, bueno, pues no hay ámbito en donde no se produzcan estas
¿Por qué estas violencias a la mujer? ¿Por qué? Pues porque es el conjunto de la sociedad que está girando alrededor de esa producción incesante e irracional de mercancías y de mercancías desechables, y donde los valores se han perdido porque lo que tenemos es el único propósito en la vida, que es poder comprar, adquirir, producir estas muy diversas mercancías que tienen inundado este planeta. Creo que hay que poner un alto a eso, y el movimiento no lo tiene tan claro. Por lo menos una parte del movimiento focaliza las violencias o sus demandas sin esa conexión. Entonces, de pronto pueden ser demandas que, claro que estamos de acuerdo, con una paridad en el Congreso de la Unión, o en el gobierno, o en muy distintos lugares. La no discriminación por género, en que no seamos vistas como menos, ni en el trabajo, ni en la escuela, y menos en los órganos de representación del Estado. Es una larga lucha que hemos dado a las feministas, y es correcto, pero hay quien se queda en eso, y el día que se logra una paridad, ya las causas de la lucha de las mujeres está resuelto. Y esto no es así, estamos muy lejos por tener paridad, porque ahí se reproducen esas formas de violencia. Las propias mujeres sabemos que hemos reproducido los valores patriarcales, que son los que hemos dado lugar en la familia a que se validen o por lo menos se omita el señalar las violencias que tenemos. En fin, no es, las mujeres no somos garantía por sí solas, así por ser mujeres, de que esto se acabe. Tenemos que tener una clara orientación y una claridad de lo que sucede socialmente para poderlo transformar, y entonces transformarnos nosotras mismas, y desde luego, y en primerísimo lugar, a los hombres, que son los portadores de esas violencias. Pero por eso el movimiento feminista es tantas cosas. El movimiento feminista, a lo largo de su historia, tenemos más de 100 años, 150 años, más que eso, de estar luchando por nuestros derechos, y siempre se expresaron muy distintas, porque la sociedad es distinta, porque tiene distintas clases, distintos sectores que ven la vida de una manera diferente, ¿no? Y que se expresa en el movimiento feminista, que es muy vital, sobre todo en estos tiempos, está adquiriendo una nueva vitalidad y tiene esta muy distinta visión de las cosas. Por eso tenemos que pensar en que es muy sano el debate interno de las feministas, que es muy sano que sepamos diferenciar las distintas corrientes que existen en su seno. Hay cosas que no son comunes, pero también hay grandes diferencias y tenemos que señalarlas, porque bueno, las miradas cortas en donde lo que se busca es un cargo o una cierta representación o cierto espacio o una ley, bueno, yo no la desmerezco porque todo nos ha costado trabajo, pero no está ahí la solución. La solución es mucho más de fondo, y tenemos que encararlo y debatirlo internamente, porque además esa vitalidad que tiene el movimiento en su práctica misma se ha expresado teóricamente también, y eso a mí yo lo presumo mucho, porque creo que es algo que tenemos que valorar enormemente en las ciencias sociales. El debate que hay en el seno del feminismo es extraordinario. No hay ninguna otra corriente ni ninguna otra temática de las ciencias sociales que tenga tal producción, tal discusión, tal elaboración como es el feminismo. Y sobre esta segunda reflexión, doctora, hay algunas cosas que también quisiera rescatar. Sobre todo, también esta idea de la propia violencia, porque en realidad se habla mucho, y claro que tienen razón quienes han denunciado que durante
los últimos años en México, con toda la guerra contra el narcotráfico, que finalmente son también capitales, que están buscando una ganancia, ¿no? Y que implica un expolio, un despojo, como usted ya lo decía, eso normalizó una violencia en México. Pero en realidad se nos olvida que desde el impacto del neoliberalismo, ¿no? En México a partir de los años 80, se comenzó a normalizar una violencia, pero que como a lo mejor no veíamos los cuerpos desmembrados en las noticias, no lo identificábamos como una violencia, pero el neoliberalismo empezó a normalizar toda esta violencia económica, una violencia laboral que tiene su correlato en la vida de todos y todas las trabajadoras, pero particularmente las mujeres, con una violencia sexual, y que eso agudiza también la violencia doméstica, ¿no? En el neoliberalismo sabemos que se integró de manera masiva a las mujeres al mercado, que implica una mercantilización, como usted ya lo decía, pero en condiciones sumamente pauperizadas. Algo que muchas compañeras feministas han señalado, que esa pauperización de la vida tiene también ese impacto en que aumente la violencia en el seno de la familia, porque la violencia económica y la violencia doméstica y la violencia sexual no están separadas, ¿no? Hay una anulación. Allí hay compañeras que señalan que una perspectiva feminista incluso sería ser capaces de observar cómo se anudan esas violencias, ¿no? Que es un poco lo que usted también señalaba. Y en ese sentido, me parece muy importante señalar, poner ese acento en que entonces luchar en contra del neoliberalismo es también luchar en favor de las mujeres, y es también luchar en contra de la violencia que sufren las mujeres, y que tendremos que ser capaces de poder observar ahí con muchos matices, de observar con una mirada muy crítica, ¿no? Casi que con bisturí, algo que hay compañeras que lo han señalado, pero que no... quizás no está siendo recibido de una manera muy enfática por parte del muy amplio y muy diverso movimiento feminista, que es ver pues esta relación, ¿no? Precisamente entre las violencias económicas del neoliberalismo y las violencias de género, ¿no? Que están sumamente relacionadas. Y de ahí la importancia de luchar contra el neoliberalismo. No sé si sobre eso quisiera usted. Claro, mira, te pongo un ejemplo, y creo que es muy importante lo que estás señalando. Hay una campaña hace tiempo, ya impulsada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de bancarizar, es decir, que la sociedad cada vez utilice más los recursos bancarios o financieros, y esto ya se ha convertido incluso en un signo de medición del desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto un país tiene esta ampliación, digamos, de la influencia o de los mecanismos bancarios y financieros para medir su desarrollo? Y fíjate que en particular se ha señalado a las mujeres como sujetos de esta bancarización. ¿Por qué? Porque las mujeres son más serias, porque las mujeres son más pagadoras, porque las mujeres son más trabajadoras, porque, etc. Y esto se presenta como parte de un derecho de la mujer, como una... el derecho de endeudarse. El derecho de endeudarse, tú lo has dicho. Entonces, la verdad es que esta sociedad nos amarra por muchos lados, pero sabemos que uno es la deuda personal. Cuando tú tienes esa necesidad, es, como decía un clásico, pues las formas nuevas de esclavitud, de amarre, de dependencia, porque ya trabajas para la deuda, ya trabajas para el banco que te prestó, ya trabajas... No es trivial, es un asunto que impacta mucho la vida cotidiana de las personas, y ahora se quiere meter a la mujer más en estos lazos, en este tipo de relaciones. Y se hace a nombre del feminismo, eso es impactante, porque bueno, toda la vida los bancos han
vendido sus virtudes, que todo el mundo sabemos que es muy cuestionable que sean realmente virtudes, porque ahí están los grandes ganadores y siempre sabemos dónde están los perdedores. Creo que es un ejemplo de esta interacción, de estas formas múltiples, como dices tú, en las que se anuda una situación personal, una situación de género con unas relaciones que están dominando a la sociedad. Y tenemos, porque desde luego que los bancos, esto ahora en México es relativamente nuevo, pero ellos han venido hablando de eso en términos generales para toda la sociedad, pero ahora enfocan, ¿no? Enfocan porque ven... Su perspectiva de género de un banco es ahora que las mujeres sean las... Exacto, las que están sometidas a estas relaciones que sabemos que son enormes ganancias para los bancos y una situación muy difícil para las familias y para las mujeres. Creo que este es un buen ejemplo, decía, para entender estas relaciones y por qué es muy importante que ahora que está este marco general de transformaciones surja y se fortalezca un feminismo que tome en cuenta todas estas relaciones, todos estos vínculos entre lo económico, lo social, lo familiar, lo individual, que estamos viendo que somos lo mismo, es decir, que hay una misma lógica que hay que acabar, una misma lógica que hay que enfrentar. Esto es lo más importante, no es la ganancia, no son las cosas, son las relaciones interpersonales, es el desarrollo como seres humanos, lo que tenemos que poner en el centro. Y hemos vivido años en que esto era, no se podía vender la educación, se podía vender el agua, todo se puede vender y comprar. Y las mujeres son sujeto de esas mismas relaciones. Entonces sí tenemos que poner mucho acento en que hay una misma lógica que es la que hay que enfrentar. Y en ese ejemplo además que usted ponía, también pues se ven otros asuntos relacionados, ¿no? Con esta cuestión del impacto neoliberal. De inicio que estos bancos pues se privatizaron, entonces es un capital además transnacional y que las mujeres y la sociedad en general, pero particularmente ahora se está ofreciendo esto a las mujeres porque parece que es un buen negocio, ¿no? Ahora incluir a las mujeres perspectiva de género pareciera ser que en estos ámbitos corporativos se vuelven la oportunidad de ganancia, ¿no? De entrar a otro mercado, de incluir a ese mercado violeta. Y claro, las mujeres, digamos, además nos obligan a endeudarnos, lo que usted ya señalaba, en un marco también en el que el neoliberalismo también tuvo un papel en minar ciertos derechos y prerrogativas que estaban pues ganados y que se fueron perdiendo, ¿no? De manera que ahora frente a la falta de un Estado que pudiera entrar y ocuparse de eso, o la propia comunidad, donde pues esta mercantilización rompe los lazos comunitarios, individualiza la cuestión, ¿no? Hay algunas autoras que han señalado esto, ¿no? La deuda como algo que además lo pensamos completamente individualizado, ¿no? Claro. Como si estas deudas que el neoliberalismo impuso a los estados, ¿no? Esta deuda pública, como si no estuviera conectada con las deudas privadas, ¿no? Y que fueran cosas distintas. Entonces, en ese sentido, doctor, para pasar a los últimos puntos, pues hay por ahí quienes han comenzado a hablar desde hace ya varios años de que sí hay una suerte de feminismo neoliberal, ¿no? Un feminismo de mercado, un feminismo corporativo, y que tendría mucho que ver con esto que usted señalaba de pues hacer negocios ahora con las mujeres y de meter esa lógica de mercado y esta también subjetividad neoliberal, ¿no? Porque no solamente el neoliberalismo modificó las estructuras sociales, no solamente
produjo un nuevo Estado con características muy particulares, no solamente, digamos, incidió en modificar relaciones sociales que han precarizado y violentado la vida, sino que también ha interiorizado una subjetividad neoliberal de pensar en términos sumamente ultraindividuales, del empoderamiento en el sentido pues del dinero, ¿no? De la meritocracia, y cómo eso también de repente empieza a ser explotado y presentado como algo a lo que las feministas también deberían de aspirar. Entonces, no sé si nos quisiera comentar. Mira, creo que es muy importante que entendamos al neoliberalismo en toda su complejidad, como hemos insistido, y una parte muy importante es esta manera de ver la vida, esta subjetividad, cómo entendemos todas las cosas, todo. Y aquí hubo un trabajo a lo largo de muchos años, muy puntilloso, muy afilado, que se fue metiendo en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra vida familiar. Entre otras cosas, una revolución cultural que tiene que ver con el desmontar valores muy importantes. Esta visión de lo colectivo, de los intereses que son comunes, lo público, todo esto se desmanteló a partir de cuestiones que parecían bastante nimias. En las escuelas, en los trabajos, había que medir exactamente cuánto habías producido, cuánto habías hecho, una cosa cuantitativa muy acentuada individualmente y con el afán de construir esa meritocracia. Porque esta medición de nuestros conocimientos, de nuestra capacidad en el trabajo, de nuestras aptitudes, ahora los currículums comienzan con una autodescripción de cualidades como de eficacia, de competencia, ese es el lenguaje que incluso llegó a ello. El neoliberalismo cambió el lenguaje. Y el lenguaje, como sabemos, es conciencia, es la manera en que pensamos las cosas. Y ahora se piensa muchísimo en estos términos competitivos, egoístas, individualistas, en donde el de al lado es tu competidor y por tanto llega a ser tu enemigo, no tu compañero de trabajo, no tu compañero de estudio, porque si en las aulas estás compitiendo por una beca, estás compitiendo por una posibilidad de estudiar en otra universidad o en el trabajo, el salario, eso es siempre ha sido uno de los ámbitos. Todo esto, de alguna manera, nos va creando una manera de entender cuando hay pocos trabajos, cuando las universidades y las escuelas se cierran, hay pocos lugares para estudiar, ya, ¿no? Se convierte en una de las grandes apuestas que hacen las familias, total, para que después no haya trabajos, ¿verdad? Pero bueno, esas son las irracionalidades que tenemos. Pero tanto joven que quiere estudiar, porque no es solamente por ir a encontrar después trabajo, sino por realizarse, por tener esta vida en común, colectiva, de sus compañeros de estudio. Todo esto se convierte en algo muy competitivo, muy competido, digamos, en donde tienes que pasar por encima de otros. Esta precariedad, digamos, en empleos, en lugares de estudio, es la gran arma material, digamos, para una subjetividad, en donde sí empiezas a entender, se corresponde esta visión de lo que tu esfuerzo personal,
estas capacidades individuales son las que cuentan, etcétera, con algo que después estás cotidianamente viviendo como competencia, ¿no? Porque es una sociedad de la abundancia de mercancías, pero la escasez extraordinaria de oportunidades reales. Y esa abundancia de mercancías además no es para todo el mundo, ¿no? No, es como el ofrecimiento de esto, como si fuera la abundancia es para todos, las posibilidades son para todos. Sabemos que no, porque realmente hay poco empleo, hay pocos lugares de estudio, hay esta gran contradicción cotidiana va formando una manera de entender, va formando una manera de ver la vida que nos afecta extraordinariamente, porque efectivamente en esto las mujeres que hemos luchado por nuestros derechos, empezamos a entender también las cosas en términos competitivos, en términos individuales, en términos de meritocracia, de méritos personales que yo debo tener para alcanzar. Esto es una manera de ver las cosas que el feminismo ha luchado siempre contra eso. Ha luchado por establecer relaciones solidarias, relaciones de comprensión de la otra en particular, pero de comprensión en general de nuestra situación, y se contradice. Yo diría que el feminismo que luchó a partir de esas condiciones de las trabajadoras, ese feminismo que luchó por los derechos de las mujeres para poder realizarse, lo hizo en colectivo, lo hizo de una manera solidaria y en organizaciones, en instancias que se han roto. Entonces, por eso sí podemos hablar de un feminismo individualizado, aunque ahora se habla de la sororidad y de otros aspectos. La verdad es que en muchos ámbitos es a partir de la individualidad, a partir de relaciones de competencia, a partir de esos valores. O sea, las mujeres tenemos que ser más competitivas, las mujeres tenemos que ser más esto, más lo otro, y no simplemente un colectivo que lucha por cuestiones de todas y para todas. Entonces, sí se ha diferenciado. Te diría que sí podemos hablar de un feminismo que se rinde ante valores neoliberales. No sé si es neoliberal como tal, o que lo promueva, pero sí sus valores, que eso es lo más importante, porque a veces no le ponemos nombre a las cosas, pero sí repetimos lo que son esas formas que se han normalizado. Eso es lo que tú ves en tu trabajo, es lo que ves en tu familia. Entonces eso es lo que hay que competir, hay que, ¿no? Y ver por uno mismo, y la selfie se puso de moda. ¿Por qué? Porque está poniéndose el yo en el centro, el individuo, no el individuo, y no el colectivo, no el ser humano como tal, que tiene que desarrollarse en conjunto, y sobre todo los que sufrimos las mismas condiciones de falta de trabajo, de discriminación, de violencia. Este colectivo tiene que considerarse cada vez más una sola cosa, un solo frente, que tiene que desarrollar enormes capacidades de solidaridad, enormes capacidades para el trabajo conjunto, para la comprensión y el estudio conjunto, y estar señalando y defendiéndose en lo cotidiano incluso de estos valores que en el fondo contribuyen a la reproducción de una sociedad que nos hace extraordinariamente daño, que nos genera estas desigualdades, estas violencias, etc. Entonces no está desvinculada esa manera de entender la vida de estas prácticas sociales que uno diría, bueno, ¿yo qué tengo que ver con los grandes empresarios, etcétera? Bueno, pero eso ha inundado esos valores, esa forma de organizarse, bueno, hasta en el gobierno, el Estado.
se organiza a imagen y semejanza de lo que son las empresas privadas, que tienen una lógica interna tremenda de esclavitud asalariada, en donde tú tienes que llegar a una hora, se miden tus pasos, se te limita el tiempo de comer, todo lo que sabemos que es la empresa como una instancia de una extraordinaria dictadura, ¿no? Que es la dictadura de la ganancia. Eso es lo que único que cuando tú pones un pie dentro de una fábrica, es lo único que vale. Que seas cada vez más productivo, aunque quedes exhausto, aunque tus capacidades mentales se atrofien, aunque eso no importa, porque lo que tienes que tener es cada vez una mercancía más valiosa, más competitiva en el mercado, etcétera, etcétera. Bueno, eso que es la empresa, porque hay que recordarlo, se traslada a la sociedad, se traslada a nuestras relaciones, se traslada a las oficinas de gobierno, a las universidades, a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, son esas condiciones que nos llevan a cuestionar y decir, el feminismo no puede ser ajeno a esta reflexión. El feminismo tiene que poner este asunto de los derechos de las mujeres no como un asunto individual, no como unos valores que emanan de algo que es la competencia, porque ese es uno de los valores esenciales de esta sociedad, sino de todo lo contrario. El feminismo ha sido y tiene que seguirlo siendo profundamente cuestionador, que trastoca estas relaciones, todas las relaciones, a partir de cuestionar las condiciones que tiene la mujer, que tenemos las mujeres. Yo creo que esto es lo que ahora se ha puesto a la discusión. Hay un feminismo que ha elaborado de manera muy enriquecedora estas condiciones del neoliberalismo, porque pues en mucho sentido es la forma natural de operar del sistema capitalista, pero lo que es la etapa neoliberal en sí como algo particular que tiene su propia lógica y su propio desarrollo, ha acentuado, digamos, todas estas partes más negativas, más difíciles que tiene la sociedad capitalista, degradando mucho nuestras relaciones. Por eso tenemos este nivel de violencia, por eso podemos ver cotidianamente cómo se asesina a niñas, jóvenes, mujeres. Esto es el neoliberalismo, tenemos que entenderlo y tenemos que enfrentarlo en toda su complejidad. Nuestra lucha es muy compleja, no se resuelve con salir a la calle y pegar unos gritos o romper una banca que se nos puso por el medio. No, tenemos que estudiar los mecanismos múltiples que tiene la sociedad de nuestros días para imponerle a la mitad de la población unas condiciones invivibles. Ese es el tema. Y esa condición nos exige ponernos a la altura de esas condiciones de extrema violencia, de extremo miedo, de extrema desigualdad, etc. Y entender dónde emana, cómo es que está el centro, pues nos lleva también a unirnos a otros sectores y a otras luchas, que eso es muy importante. El feminismo surgió en el seno de la lucha de los trabajadores, el feminismo más potente, e incluso el otro feminismo pues llegó a una instancia como esto del derecho al voto, eso como una manera de vincularse a otros aspectos de la vida, de la cual las mujeres estábamos segregados, no teníamos ese derecho a lo público era masculino, entonces teníamos que dar esas múltiples luchas y en eso encontramos a compañeros que lucharon con nosotros por el voto universal, a compañeros que lucharon por la igualdad de los salarios, etc. Yo creo que retomar esto es muy importante. No podemos aceptar una sociedad segregada, no podemos reproducir segregaciones de ningún tipo. Y vivimos una sociedad que las propicia a todas.
porque el patriarcado nos ha segregado a las mujeres. Así es. Entonces, Así es salir al encuentro con el otro, a salir al encuentro social más amplio, a todos los ámbitos de la sociedad y establecer ahí otras relaciones, obligar a los individuos masculinos a establecer otras relaciones. No podemos pensar en espacios en donde las mujeres vamos a ser felices solas nosotros, ¿no? Porque tendremos hijos, porque tendremos compañeros, porque tenemos colegas en el trabajo. Claro que sí, y ahí es donde se establece esto otro. Las mujeres estamos en nuestra lucha transformando toda la vida. Por tanto, no tiene géneros. La vida es todos los géneros habidos y por haber. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos romper esas formas, tenemos que revisar nuestras formas políticas, tenemos que pensar en la eficacia política de las cosas que hacemos, si eso nos vincula, si eso amplía nuestras miradas, si eso nos conecta con más mujeres. Yo creo que es muy importante. La mujer campesina vive unas violencias extremas. Diferenciadas. Distintas a las, o no a las de la ciudad, pero al final tenemos mucho en común y tenemos que ampliarlas, ¿no? Elementos comunes y diferenciados, y habría que tener esa mirada capaz de que nos enriquece. Que nos enriquece. Cuando vemos a la mujer campesina, a la mujer trabajadora, obrera o de otros trabajos. Y a las mujeres de la diversidad sexo además, sí, también. Además, todo ese otro gran campo de géneros que los han segregado, que los han negado, que los han atropellado y los violentan extraordinariamente. A partir de esa negación y de esas formas ya eran violentos, pero ahora ha llegado al extremo de la violencia física, igual que de las jóvenes y de las mujeres, las niñas. Yo creo que tenemos ahí un campo de lucha común. En muchos campos tenemos que transformar la sociedad entera. Es complejo, pero al mismo tiempo es esa capacidad de unirnos, esa capacidad de sentirnos capaces de cambiar las cosas, ¿no? Y que en ese sentido, doctora, frente al tamaño de ese reto, los tiempos pueden ser propicios. Y allí un poco la intención, ¿no? También en este espacio que se está produciendo, porque no existe, ¿no? Hay que producirlo, hay que crear, ¿no? lo que no hay, con la capacidad que el trabajo vivo tiene de hacerlo, ¿no? Además, pues pensar en esta posibilidad de tender puentes, ¿no? Como usted decía, de encontrarse con las y los otros, con lo otro, con la naturaleza incluso también, que es explotada también por el capitalismo y particularmente se agudizó con el neoliberalismo también, y de ahí la intención de pensar en esta posibilidad, para ir cerrando, de que se podría hablar, y hay quien ya lo hace, ¿no? de un feminismo antineoliberal o de feminismos antineoliberales, donde lo quisiera volver a poner sobre la mesa, donde luchar en contra del neoliberalismo es también luchar por las mujeres. Entonces, una reflexión final, si nos puede compartir. Bueno, yo creo que es muy importante que este movimiento, cuando existe un movimiento, es la vitalidad. Un movimiento es vivo, extraordinariamente vivo y cambiante. Y nosotros tenemos la ventaja de que existe a nivel mundial un movimiento de las mujeres. Ahora con la pandemia se expresa en menos movilizaciones, pero no quiere decir que el movimiento no está ahí, y que ha sido algo muy importante, que ha llegado a las jóvenes. Esto son las principales portadoras de ese movimiento. Y esto le da mucha vitalidad y tenemos que atrevernos en ese movimiento mismo a diferenciar las distintas posiciones, a debatirlas muy francamente. Y yo creo que es muy importante que el movimiento que tiene futuro es un movimiento antineoliberal, un movimiento que combate esta lógica de la ganancia como lo único
que realiza el ser humano. Esto hay que combatirlo, esto tiene múltiples expresiones y se dará en la lucha misma este decantamiento, porque cuando los movimientos son auténticos, pues lo que buscan es las muy diversas formas de avanzar, de alcanzar sus propósitos y de ser cada vez más inteligentes. Las mujeres tenemos una situación privilegiada hoy en ese sentido, que el movimiento ha abierto muchos foros, ha abierto un ambiente tanto que la empresa, que es muy viva, lo trata de captar. Las grandes marcas ya están hablando de feminismo, ya nos lo ponen en camisetas, en tenis, en lo que sea. Es decir, como una manera de decir esto es ser feminista, es una manera de vestir. Una marca. Es una marca. No, el feminismo es la gran transformación que le espera a esta humanidad. Eso es, no es otra cosa. Y los que somos, los y las que somos partidarias de esa nueva sociedad, tenemos la obligación de hacernos cargo del alcance, de la posibilidad enorme que tiene el feminismo cuando se ubica en términos antineoliberales. Ese es el futuro. Pues estarán nosotras. Estarán nosotras. Así es. Pues muchas gracias, no, muchas gracias, doctor Elvira, y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Pues le dejamos aquí y nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias. El feminismo empieza, de cierta forma, a perder cierta arista mucho más, digamos, de vanguardia revolucionaria. Cuando esto es lo que hizo, digamos, el pensamiento conservador, el pensamiento neoliberal, para desechar nuestras herramientas críticas. Las mujeres no nada más se enfrentan a discriminaciones y a desigualdades por cuestión de género, ¿no? Sino que estas están cruzadas por cuestiones de clase, etcétera, y luchar también por el agua, luchar por la tierra, luchar por todo eso también es una parte de la lucha feminista, ¿no? Porque hay diferentes sistemas de opresión. Y quizás el género se está quedando justamente en esta mirada institucional de los mismos derechos que los hombres. Sí, pero ¿cuáles hombres y cuáles mujeres? Porque además esta instrumentalización también la estamos viviendo hoy día con el feminismo, ¿no? Que me parece que es un poco la intención también de este espacio de reflexión de, bueno, ¿qué usos y quiénes están utilizando a los feminismos, ¿no? Y de qué maneras. El pasado mes de mayo de este año 2021 se lanzó el proyecto Seminario Interinstitucional Feminismos a la Izquierda, convocado por la Coordinación Académica del Instituto Nacional de Formación Política. En este espacio convergen mujeres militantes y simpatizantes, provenientes no solo de la capital, sino también de los estados de la República, articuladas en torno al instituto. ¿Quién se concibe feminista y quién no en México, ¿no? O sea, cómo se construyó la historia del feminismo en México, o sea, cómo se relató esa historia y cómo a todas las mujeres que estaban luchando por sus derechos del movimiento urbano popular, etcétera, se les excluía de esa visión, ¿no? De ser feminista, ¿no? ¿Quiénes son las sujetas del feminismo y hacia dónde se dirige ese feminismo? Que las luchas tienen que estar atravesadas por estas perspectivas interseccionales. Cuando las mujeres blancas rompan el techo de cristal, pues ¿quiénes van a barrer los vidrios rotos? Nos reunimos para discutir, en este primer ciclo del seminario, la relación entre feminismo y neoliberalismo, para reflexionar colectivamente y construir herramientas que nos permitan mapear y analizar las expresiones de los feminismos neoliberales, de mercado y empresariales en la coyuntura actual que vive nuestro país. Cómo el papel de los medios de comunicación distorsionan y vienen a lacerar realmente la lucha feminista, que en ocasiones pesa más de lo que en algún momento podemos tener aquí en textos
fabulosos y que nos nutren mucho, pero que desgraciadamente cuando enciendes el televisor, ves noticieros que lo único que hacen es desinformar la lucha de las mujeres y lo que realmente implica el movimiento, ¿no? Porque la lucha de las mujeres se ha posicionado como un campo de disputa política, en el que están participando ya los grupos de interés, las industrias mediáticas y las derechas, que intentan instrumentalizar la lucha de las mujeres, vaciándola de su contenido político y de su sentido crítico. Por más que sean políticas que sí tienen como fin la igualdad entre los hombres y las mujeres, pues son igualdades dentro de un estándar neoliberal. Han intentado impulsar feminismos empresariales, cargados y disparados como arma política en contra de aquellas y de aquellos que intentan trastocar el orden neoliberal, que ha sido un enemigo histórico de las mujeres. Son años, hemos vivido años de un deterioro social tan grande que se ha ensañado con las mujeres. La violencia ha ido creciendo y es múltiple, y de esto ha provocado, no ahora estos 2 últimos años con López Obrador, sino ya tiene varios años, un movimiento en donde, decía yo, particularmente las jóvenes han decidido que hay que poner un basta. Estas son las reflexiones que guían nuestro espacio, con la esperanza de levantar una bandera que articule a los feminismos antineoliberales como una herramienta necesaria para la transformación. Desde donde estamos, desde esa cuarta transformación, cómo podemos discutir, pensar ese movimiento, pensar las condiciones y levantar una propuesta. Bienvenidas, compañeras, y levantemos la bandera del feminismo antineoliberal. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Para más información, sigue las redes del Instituto y de la Escuela Nacional de Formación Política.